nadie está muy contento con lo que votó, ni los que votaron al gobierno con las mayores convicciones sienten eso. Y esto genera el hecho de que vaya algo directamente a tu bolsillo. ¿Cambia inmediatamente el voto de la gente? ¿Cambia o las ideas van por un lado y la realidad va por otro? Hay algunos analistas políticos que dicen que sí. Durán Barba es de los que piensa que la gente vota solamente con lo que pasó en los últimos 3 meses. Sin embargo, yo creo que la paliza que la gente sufrió fue tan fuerte el 2018 y lo que va del 2019 que esta vez la gente va a tener memoria, por más que el gobierno intente un ahora 12, un plan canje de autos. Sí, ahora, las medidas de reactivación que están intentando. Que no creo que puedan tener gran efecto por la sencilla razón de que como la tasa de interés es exorbitante, habría que meter dentro del precio de los productos la tasa para que una hora 12 sea sin tasa de interés, entre comillas. Y eso es imposible. Claudio Lozano también es economista. ¿Y cómo ves vos este retroceso en la calidad de vida de la población, que es lo que traducen las estadísticas, pero cuando uno lo escucha de boca directamente a la gente es más impactante? ¿Esto qué consecuencias políticas va a traer este año? Lo que yo creo es que hay un descontento mayoritario de la población con lo que ocurre. Es mayoritario el repudio a lo que ocurre. Eso no tiene necesariamente un canal político que lo exprese. No hay una traducción directa ni inmediata. Pero el que gobernó estos 4 años fue Macri. No, sí, pero bueno, fue Macri, y yo creo que una de las características del momento político electoral es que la definición electoral se parece mucho a la que ya se tomó. Es decir, se va a optar entre lo que ya existió. ¿Y por qué entonces no crecen las alternativas del medio? ¿Por qué no crece una alternativa del medio? Porque Alternativa Federal estalló por los aires, La Baña está chiquitito. Es que las alternativas del medio fueron fuertemente funcionales a Macri. En realidad estuvieron más abrazadas a Macri que otra cosa. Por lo tanto, no lograron constituir una opción realmente distinta tanto de la experiencia kirchnerista como del macrismo. Me parece que en ese sentido fracasó porque tuvo más que ver con un tinte oficialista que otra cosa. Y me parece importante sí decir que en realidad lo que ha habido es un derrumbe social, sobre todo a partir del 2018. Sí, en septiembre de 2018. En realidad, tiene una fecha cuando empieza a caerse la economía. Desde marzo del 2018 en adelante. Con la devaluación. Exactamente, con las 2 mini corridas cambiarias y en el marco del proceso de ajuste que implica el acuerdo con el fondo, lo que uno tiene es que la pobreza en la Argentina en el primer trimestre del 2018 era del 25,5%. Y en el último trimestre del 2018 es del 35,9%. Prácticamente son casi 10 puntos. Son 10 puntos. Esto es la misma suba que existió entre octubre del 2000 y octubre del 2001, antes del hecatombe. ¿No? Digamos, es el mismo tipo de suba. Ahí subió del 28 bien parecido al 38. A la Rúa. Es el proceso previo a lo que fue la crisis brutal del 2001. Y en realidad vos tuviste en el primer trimestre del 2019... Hay que decir que en el 2001 no había asistencia social a través de los planes. No había exactamente. No. Que esto generó buena parte del estallido social. Lo que sí también es que la medición de pobreza sea con los planes. O sea, el número de 35,9 es con los planes adentro, con los ingresos de los planes adentro. Lo que digo es, en el primer trimestre de este año, que es hasta donde tenemos datos, vos incorporaste también un proceso muy importante de destrucción de empleo y sigue el deterioro del poder adquisitivo. O sea, que estamos arriba del 36 de finales de año. Hay que agregarle también que buena parte de las obras públicas que está inaugurando ahora el gobierno ahora festejan, pero no hay más plata para obras públicas y buena parte de los laburantes de la construcción que están en esas mega obras van a ir a la calle. Sí, y que en realidad esas obras públicas que hasta ahora contenían laburantes igualmente no contenían el proceso de destrucción de empleo que hubo. O sea que hay un derrumbe social muy fuerte. Vos tuviste una caída de, en promedio, 12% en el curso del año 2018 de los ingresos en general, de los salarios, del 15% en jubilaciones, del 15% en la asignación universal. ¿Hay una bomba social? ¿Hay una bomba social? Hay un derrumbe social. Si por bomba decís que estamos en la misma situación del 2001, no, por eso te digo, no estamos en el salto del 2001 al 2002, estamos en el proceso previo.
Ahora, lo que sí vuelvo a insistir es que las cosas son como vos dijiste. En realidad, que haya un descontento mayoritario de la población no necesariamente implica que esté construido el canal político para expresarlo. Y me parece que en realidad el gobierno no va a tener de acá, y ahí coincido con lo que él decía, no va a tener de acá a las elecciones ninguna cosa positiva que le altere las condiciones de vida a esta gran parte de la población. Es que ya abandonó, no va a pasar. ya lo abandonó. Fíjate que no habla más de reactivar empleo, de generar empleo. El único es mostrar alguna imagen de mayor control porque haya cierta calma cambiaria. No hay otra discusión para el gobierno. Ahora, me parece que en todo caso el problema de capitalizar o no en términos políticos lo que es el descontento mayoritario supone una construcción política en donde quien actúe como principal opositor tiene que mostrar que tiene una perspectiva de futuro. Si tiene olor a pasado, y ahí es donde aparecen los problemas. ¿Sigue activada la bomba financiera pese a la calma del dólar? Las LELIQ no son la bomba financiera que todo el mundo cree. El problema no viene por ahí. El problema viene por el lado de que quienes tienen plazos fijos en los bancos pueden ponerse nerviosos ante cualquier situación que consideren riesgosa para sus plazos fijos. Y además el hecho de que la Argentina tiene vencimientos de deuda el año que viene que son enormes en relación a los dólares que el fondo finalmente dejó para el año 2020. Pero ¿tiene espalda el gobierno de acá a fin de año para bancar la pulseada contra el dólar? Porque ya en años anteriores, el año pasado, sin ir más lejos, no pudo. Para fijarlo en 45 yo creo que no. Pero yo diría, no hay un riesgo de suba descontrolada total. Eso no existe. Como el año pasado que perdían todos los partidos. No, porque los plazos fijos son mucho menos que antes. Son 25.000 millones de dólares. Los plazos fijos en pesos son 25.000 millones de dólares. O sea, no es la suma. ¿Y los fondos que se van? Bueno, pero no se pueden ir más de 25.000 millones. No. O sea, ese es el tope. Salvo que tomes dinero prestado para sacar dólares, lo cual es, a esta tasa de interés es prácticamente imposible. No, yo lo que te diría es, con los dólares que hay en las reservas, lo que está garantizado es que a las elecciones no llegamos en un proceso de caos. Eso está garantizado. Lo que no está garantizado es una tranquilidad como la que hubo el último mes. Eso yo creo que no lo vamos a tener tampoco. Yo pensaría en un escenario medio. Esta paz es transitoria, ahora tampoco el caos. Vamos rumbo a un desorden. Algunos economistas, incluso simpatizantes del gobierno, como Miguel Ángel Broda, están diciendo que hay severo problema para pagar la deuda el año que viene. Sí, bueno, claro. A ver, ahí está, esto es lo que decía Broda. Claro, porque el no fondo, va a haber plata para pagar la deuda en 2020. Bueno, porque el fondo financió a este gobierno. Y después, a este gobierno. Atrás que arre. Y el que viene tiene que pagar, sea este mismo, que va a hacer algún arreglo, o sea quien lo suplante, que se la va a ver en figurillas, sin ninguna duda. Porque el fondo no dejó casi un solo dólar para el 2020. Prestó todo para pagar la deuda hasta fin de año. Y después que nos la arreglemos. Pero que le paguemos. ¿Qué pasa el año que viene? El acuerdo con el fondo es un acuerdo que no tiene que ver con intervenir para resolver el problema económico de la Argentina. Fue para sostener la campaña electoral del gobierno de Macri. Fue en el marco de un acuerdo geopolítico con los Estados Unidos. Fue cuestionado. ¿Vos seguiste de cerca el tema que no se conoce la letra chica del acuerdo? Yo hice la denuncia judicial que fue tomada por el fiscal Dilelo diciendo que ellos tenían que explicar cómo habían hecho esto. No solo porque no están los procedimientos jurídicos y legales para hacer el contrato con el fondo, no existen las resoluciones, sino porque a su vez no tenían aval legal para hacerlo sin pasar por el Parlamento, porque el artículo de la Ley de Administración Financiera que ellos argumentan estaba caduco. Así que del lado de acá esto está mal. Pero no solo está mal del lado nuestro, sino que está mal del lado del fondo. Porque el fondo prestó violando sus propios estatutos y siguió acordando con el gobierno, violando sus propios estatutos. Cuando él dice, no vamos a tener, o Broda dice, no van a estar los dólares, no van a estar los dólares porque el gobierno autorizó, mejor dicho, el fondo autorizó al gobierno a liquidar los dólares para sostener la paridad cambiaria, asfixiando al futuro, a la futura discusión financiera de la Argentina. Ahora, así que, en realidad, ciertamente el acuerdo con el fondo es absolutamente irregular. Y por eso es tan irregular incluso hasta en su magnitud. Porque la lógica, sí. ¿Cuál hubiera sido? El fondo recibió a una Argentina al borde de la cesación de pagos.
La discusión Y lo hubiera sido postergó hasta el año que viene. una reestructuración, Claro. debería haber obligado al gobierno de Macri, una reestructuración de la deuda. Como no hizo esto y simplemente le puso prestó los plata. mangos para que llegara renovó a el las crédito de la elecciones, tarjeta. le concentró los vencimientos a posteriori de la elección. Está bien, que eso- Con lo eso cual ahora quiere tenés decir- una pelota absolutamente inmanejable. Que para el año que viene es ingobernable esa deuda. Y los concentró Supone para un con el proceso de fondo. reestructuración de deuda que necesariamente va a haber. Por eso es que además, entre eso más la situación electoral, la dolarización de carteras, tanto de particulares como de empresas, se va a mantener. Ellos podrán mantener la calma chicha cambiaria hasta agosto. En agosto habrá que ver cómo salen de las PASO y de ahí en más habrá que ver cómo sigue O la sea que todo lo historia. que están prometiendo saben que va a estallar. No sé si la palabra es estallar. Saben que ¿Y el no va a 2020? durar. No, bueno, no, 2020 van a tener que apretar la canilla y decir, Sí, bueno, pero- muchachos, hay que pagar la fiesta. todavía hay formas de solucionar la situación. Hay formas técnicas de poder hacer que el 2020 se pueda pagar. Sí, el fondo refinancia lo que se le debe y sí, además, se dan otros presupuestos que hay que ver cómo se solucionan con el correr de los meses. Pero yo diría ¿Pero vos te todavía... imaginas si ganara Macri es más de lo mismo? Sí, ahora? bueno, yo ¿O tiene- no me imagino nada Porque mejor. digo, si tiene la solución, ¿por qué no la pone ahora? Bueno, justamente yo no creo que haya solución con Macri. No creo que haya ninguna solución con Macri. Creo que el país tiene que probar otra cosa. No sé si es volver al pasado, si ir al futuro, pero tiene que probar otra cosa. Macri no tiene ninguna solución. Si la tuviera, vos lo dijiste, la tendría que poner en práctica ahora. Si no la pone en práctica ahora es porque la única solución que tiene es combatir al Más de dólar lo mismo y más rápido, dijo él. con 7% mensual de tasa de interés. Único camino que él tiene, no hay otro. ¿Macri puede sostener este programa después de las elecciones si ganara? Si sostuviera este programa estaría conduciéndonos a un suicidio colectivo. La verdad que es un verdadero disparate. Lo que digo, de hecho, uno de los problemas del acuerdo con el fondo no es solamente el tema de la concentración de vencimientos, sino que incorpora condicionalidades que están en línea con la estrategia del gobierno. Hay un conjunto de reformas pedidas por el acuerdo con el fondo, laboral, previsional, tributaria, autonomía del Banco Central, que están en línea con los objetivos que el gobierno ha puesto en marcha. Así que, en realidad, no solo es una discusión sobre vencimientos de deuda, es una discusión también de tener autonomía para la definición de la política económica. Son las dos discusiones las que están planteadas. Leandro Renú es periodista, trabaja en Letra P y publicaste un artículo con que mientras acuerdan los precios cuidados, por otro lado las grandes empresas del productor de alimentos están remarcando a lo pavote. Sí, son una serie de datos que miden todo el primer semestre, digamos. Es una lista que manejan los supermercados de 30 empresas líderes. Obviamente no te voy a decir el rubro y no las empresas para no meter un chivo, pero el acumulado total de la suba promedio en los 6 meses de todos los productos de la canasta básica va entre el 40 y el 44%. Vos recordás que precios esenciales, que son los precios estos congelados, que son solamente 64, no son 64 productos, es una canasta de 64, pero son 20 y pico de productos, porque hay Que algunos seguramente están lo pusieron repetidos. todos en el IPC, en el índice de precios del consumidor. Eso es probable, pero para que vos veas, esas remarcaciones que se dieron en todo el primer semestre se intensificaron después de que pasó precios esenciales. Te digo O algunos... sea, las remarcaciones, contrariamente a lo que está diciendo el gobierno, que la inflación está bajando, las remarcaciones Bueno, están acelerándose. El problema es que detrás del humo de la campaña o de la pre-campaña pasan cosas en la economía también. Al gobierno se le están yendo todos los precios. El gobierno dice, bueno, la inflación va a ser menor porque los precios regulados ya no suben más. El caso de las tarifas. Pero el problema es que la canasta básica sigue subiendo. Te doy algunos datos muy concretos. Subió todo desde la harina hasta los productos más premium. Por ejemplo, el champán, que es un producto ultra premium de una marca líder, subió 21,2% en 6 meses. A pesar de que está bajando el consumo. Bueno, el consumo baja en todos En el los caso rubros. del Por eso. champán premium y el whisky no baja el consumo, sube. Es lo único que sube. Es Así el que en escabio realidad, para tomo para olvidar. ¿Qué? No. Yo no veo en barriadas populares tomando whisky y champán premium. Claro, es los ganadores. Es otro patrón de consumo, me parece. Bueno, si vos hablas hoy con un supermercado, te dicen que añoran el tiempo donde vendían más latas de arveja que champán. Es el ejemplo más claro que hoy encontrás en los supermercados. Obviamente el supermercado hace la diferencia con los productos más baratos, ¿no? Con el champán, porque el champán puede crecer de consumo, pero una persona que compra champán 10 botellas no empieza a comprar 20 de un día para el otro. En el caso de la arveja, por ejemplo, sí.
El caso de la harina, que es el más paradigmático, por ejemplo, subió 20% en la marca líder. Si vos ves el pan lactal, 23%. El café, que es una cosa que se consume bastante, el 22%. precio de un pan en rodajas en Una el fortuna. supermercado, decís, macho, te cobran 140, 150 mangos. Decís, viejo, es un pan. Por lo menos. Limpieza e higiene personal, entre 10 y 30% en el semestre. La comida de las mascotas, si tenés un perrito, un gatito, entre 20 y 30%. Tiralo por el balcón, digamos, porque... Es que es un presupuesto, digamos. Si tenés un perro más o menos grande, subió 20 o 30% la comida. Una gaseosa, el muchacho decía que tomaba gaseosa al mediodía, entre 20 y 30% las dos marcas líderes. ¿En cuánto tiempo? ¿Lo que va del año? En los 6 meses que pasaron. Estos son datos desde enero hasta junio. Algunas cosas más. El Fernet, por ejemplo, 12,5. Mermelada y conserva de tomate, las marcas líderes, entre 8 y 10%. Ahora, debo preguntar a los economistas, ¿cómo me explican? ¿Baja el consumo, suben los precios de una manera imposible de entender? Bueno, los precios suben porque el gobierno todavía está sufriendo los coletazos de la suba del dólar. Entonces los precios se van ajustando lentamente, el dólar sube por el ascensor, los precios por las escaleras. Entonces por ese lado yo no esperaría que veas una baja en los precios porque la demanda esté bajando. Lo que vas a ver es una suba en los precios inferior a la suba en total que tuvo el precio del dólar. ¿Por qué se sostiene semejante suba de precios, aunque el No, consumo vos baja? vos todavía tenés un índice de precios mayoristas que estuvo 15, 20 puntos arriba del índice de precios al consumidor. ¿No tiene que ver con la concentración Así en pocas marcas? Así que en realidad, a medida que pueden, también lo van trasladando. Tenés un rezago. Y a su vez tenés el tema de que son mercados oligopólicos, donde en realidad ajustan por precio frente a caída de demanda. Entonces, para eso seguir también ganando lo ocurre. mismo. Sí, exacto. Bueno, vos fijate una cosa. En el 2018, cuando se pudre todo y se derrumba, cuando vos evaluás la evolución de las ventas de las 53 empresas que cotizan en bolsa, ¿no?, que son las más importantes, en realidad las ventas y las ganancias crecen un 78%. ¿Eso no es por la inflación? Bueno, casualmente, claro, la diferencia. Casualmente de lo que te estoy diciendo. Ahora, no solo que crecen por precios, sino que luego parte de lo que capturan por esta vía, luego lo juegan financieramente. Y por lo tanto, cuando incorporás las operaciones financieras, las ganancias llegan al 125%. O sea, con lo que venden más caro, timbean, además. Cuando ves en los balances lo que ellos denominan operaciones discontinuas, que en realidad son algunas operaciones que no son específicas de la empresa y que tienen que ver con el impacto del dólar y de la devaluación sobre las empresas que tienen flujos o stock en divisas, las ganancias se van al 393%. O sea que mientras vos tiraste casi 5 millones de personas a la pobreza... ¿Y cómo se explica el caso de Arcor, que es una alimenticia que dice que está perdiendo? Casualmente, Arcor tiene una pérdida de cerca de 6.000 millones de pesos que compensa con las operaciones financieras y pierde solo 100. O sea que... Lo que te quiero decir que las propias empresas aprovechan se dedican a la timba el más que a la contexto de la producción. timba y la devaluación para poder sobrellevar el deterioro. Ahora, 33 de esas 53 empresas, incluso dentro de sus mercados, tienen capacidad de apropiar porque tienen capacidad de fijación de precios. O sea que en ese sentido, digamos, no solo tenemos un derrumbe, sino que también una ampliación de la desigualdad de una manera manifiesta en la Argentina. Pero es Macri, no es su gobierno, no lo están ayudando, subiendo los precios de esta manera. Bueno, una de las... No lo trajeron, Yo te diría que no lo querían a Macri gobernando. El acuerdo con el fondo agravó el cuadro del default de la Argentina en lugar de resolverlo, y además hizo que Macri pusiera en marcha una serie de políticas que lo pusieron en discusión con su propia base de intereses. Cuando Macri tiene que reponer retenciones, eso le plantea algunas discusiones con sectores que estaban muy contentos con la eliminación de las retenciones. Cuando Macri pone en discusión la dolarización de las tarifas por el tema de los subsidios, también pone en debate la situación con el sector hidrocarburífero. El juicio de Techín frente al tema de la interrupción del subsidio por vaca muerta es parte de la discusión. O sea que en realidad el acuerdo con el fondo también en el marco del ajuste fiscal lo pone en conflicto con su propia base de sustentación local. Eso también pasa.